Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marjorie García González, soy profesora titular, investigadora del Centro de Estudio para el Perfeccionamiento de la Educación Superior, conocido como CEPES, de la Universidad de La Habana en Cuba, doctora en Ciencias de la Educación, en la especialidad de Economía y Gestión. Además, coordino el grupo de Comunicación y Desarrollo Universitario del CEPES. Soy la editora principal de la revista cubana de Educación Superior, una revista de alto impacto que está en Cielo y tiene una amplia visibilidad y divulgación. Estamos acá celebrando el aniversario del CEP por una invitación que se nos realiza y por lo cual estamos muy contentos con él, y queremos compartir con ustedes un grupo de experiencias, interrogantes, cuestionamientos acerca de las competencias, sus características y su proceso de formación, básicamente con el rol del profesor y las características que están teniendo en los últimos años. Esperamos que se motiven, se interesen y se adentren en el mundo de las competencias, lo cual es un tema muy interesante, polémico y muy controversial. Muchas gracias y ojalá les guste la intervención, la conferencia y el intercambio. Fuimos convocados a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la formación de competencias, el currículo, el rol del profesor ante los desafíos que nos impone el mundo del trabajo, la educación superior y el perfeccionamiento continuo de nuestros sistemas educativos para la inserción de las competencias. Para esto, vamos a partir entonces del contexto actual en el cual nos insertamos en este proceso formativo de las competencias. Nos insertamos en un mundo donde estamos influenciados por la globalización, la revolución científico-técnica, la gestión del conocimiento, internet, redes sociales, la competitividad, el perfeccionamiento de los sistemas educativos, el perfeccionamiento empresarial, la inestabilidad política, económica, social, cultural, entre otros, que imperan a nivel mundial y sobre todo en nuestro continente. Los efectos de la pandemia del COVID-19 que ha azotado severamente al mundo, sobre todo en América Latina, en estas y otras muchas razones que de alguna forma impactan la formación de los profesionales y por consiguiente la formación de las competencias. Bajo estos efectos cabe entonces preguntarnos, ¿qué son las competencias? ¿Cómo se forman? Debemos partir de que la educación es un factor fundamental del desarrollo, viendo la educación como avance, progreso, como un proceso de acción social sobre los individuos para capacitarlos y que les permita comprender y transformar la realidad de una manera equilibrada, consciente, eficiente, que los prepare para actuar como personas responsables socialmente. La formación entonces podemos verla desde diferentes perspectivas, según Gadamer, como un proceso constante de desarrollo y progresión de las capacidades y el talento. Según Hegel, a través del acceso a la generalidad. Delors, por su parte, la ve como la integración de determinados aprendizajes, aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos, entre otros. Y Carlos Álvarez lo entiende como procesos conscientes de integración de lo educativo, lo instructivo y lo capacitivo. Esto nos hace trabajar o perfilar el proceso de formación como un proceso consciente de integración, como lo ve Carlos Álvarez de Saya, pero como un acceso a la generalidad según él, para llegar entonces a esa formación integral que estamos pretendiendo, que no es más que el desarrollo de los conocimientos, las habilidades, los motivos, los valores del estudiante que propicien en su unidad un desempeño profesional eficiente, ético, responsable y de compromiso con la sociedad. Estos elementos de formación integral tienen un grupo de dimensiones de la formación que los transversaliza o los identifica o los caracteriza de alguna manera. Las dimensiones de la formación están entonces caracterizadas por la instructiva, integradas por la instructiva, la educativa y la desarrolladora. La dimensión instructiva no es más que dotar de conocimientos y habilidades esenciales para la profesión, para estas habilidades emplearlas en el desempeño en un determinado puesto de trabajo. Desde la dimensión educativa no es más que apropiarse de los valores que lo llevan a lograr
un desempeño honrado, ético, acorde a los principios y concepciones básicas que acepta la sociedad, que lo convierte en un ser humano más racional, con determinados patrones de conducta, con ética y con alta responsabilidad. Debe ser asumida, por tanto, desde el propio contenido de las disciplinas que integran este proceso de formación. Se materializan además a través de las ideas rectoras, la unidad entre la educación y la instrucción, la vinculación del estudio y del trabajo y la ciencia como método fundamental. Elementos que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes en todos los momentos del proceso formativo, tanto dentro como fuera del aula. Esto nos lleva entonces a preguntarnos, ¿cómo se gestiona el proceso docente? Vemos entonces que existe una relación entre la didáctica y la gestión del proceso docente, viendo la didáctica como la ciencia del proceso docente, definida por leyes, principios y componentes que la identifican, la tipifican y la distinguen de otras ciencias. Es por tanto una guía teórico-metodológica para la gestión del proceso docente como acción de estos colectivos curriculares para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera sistémica, eficiente y en marcos curriculares. Esto permite, por tanto, trazar estrategias a seguir para conseguir los objetivos de formación, los objetivos de capacitación y, por consiguiente, trabajar o tributar de alguna manera a las competencias. Los subsistemas curriculares, por su parte, de la gestión del proceso docente, tienden a agruparse por tipo de proceso docente, disciplinas, áreas del conocimiento y, por supuesto, las asignaturas, que se traducen en los programas, las carreras, los cursos de pre y posgrado, los diferentes niveles organizativos al interior del pre y del posgrado. La gestión, por su parte, está muy vinculada a esos colectivos pedagógicos, a la autogestión del profesor a través de la preparación que realiza para cada una de sus clases, para cada uno de sus talleres, para cada uno de sus encuentros con los estudiantes, ya sea de pre, de posgrado, dentro o fuera del aula, teniendo en cuenta y valorando los temas, las clases y las tareas docentes, para que tribute, por tanto, a esa formación integral que se está abogando. Para esto tenemos que partir y tener en cuenta los componentes del proceso docente educativo, los componentes de estado y los componentes operacionales. El problema, el objeto, el objetivo y el contenido del proceso docente, los métodos, los medios y las formas, que son los que describen el proceso en su dinámica, le dan movimiento y lo caracterizan, viendo la clase como una forma organizativa de carácter espacial de este proceso de tipo académico y como tal contiene cada uno de estos componentes. Por tanto, el modelo curricular basado en competencias es una estructura conceptual que integra acciones, objetivos, operaciones, contenidos, recursos, metodologías, procedimientos, entre otros. Todo ello articulado al contexto de un proyecto educativo y de un proyecto social en el ámbito del desarrollo humano integral de cada uno de nuestros educandos. El aprendizaje, entonces, es un proceso natural de desarrollo que se construye sobre lo que la persona sabe o puede hacer. Continúa construyéndose entonces en forma activa e interactiva para que el que aprende alcance su máximo potencial. Esto nos lleva a trabajar o a entender el aprendizaje basado en competencias como una estrategia formativa que pone en evidencia los conocimientos, el desarrollo de las habilidades, las actitudes requeridas para el desempeño. Y este aprendizaje se apoya en la identificación de evidencias, el diseño y desarrollo de tareas y actividades para este aprendizaje con dos tipos de conocimientos fundamentales, el de dominio y el estratégico. Cada uno de estos conocimientos tiene que ir transversalizado por la intencionalidad que tenemos de formar competencias en nuestros estudiantes a través de todas las tareas, las acciones y las actividades que desarrollan. Uno de los aspectos claves en el surgimiento de la formación de las competencias fue el cambio en las premisas formativas para que reflejara mejor las necesidades del mercado, satisfacer las demandas y no orientarse solo por la oferta. En varios países fueron reconsideradas tanto las titulaciones
las calificaciones como la capacitación. Tal es el caso de Reino Unido, Australia, México, entre otros. Poco a poco entonces se fue concluyendo que las reformas debían garantizar que los individuos fueran capaces de aportar sus conocimientos y participar más en la solución de los problemas, del aumento de la calidad, de la productividad de la empresa. Se requerían, por tanto, personas cada vez más competentes. Por tanto, llega este proceso de formación basado en competencias, donde el aprendiz, desde su realidad contextual, es capaz de transformarlo con una actitud verdaderamente propositiva. Requiere, por tanto, cambios en la concepción que enmarca todo el proceso formativo, que le permite homogeneizar, comunicar, motivar, promocionar, desarrollar, relacionar, rentabilizar, perfeccionar, educar y formar en el amplio sentido de la palabra. Este proceso se entiende como una concepción de formación integral para la vida, en la vida y a lo largo de toda ella. Por eso partimos en un primer momento de ese análisis de formación hasta llegar a la formación integral. Esta formación sistémica y eficiente, con amplia base interdisciplinaria, está dirigida a fomentar la capacidad innovadora y creativa, y de ahí las competencias. Los contenidos entonces que van a tributar o que se van a organizar de manera tal que tribute a la formación por competencias, tenemos que tener en cuenta que no solo se aprende los objetos de conocimiento y la información acumulada, se aprende también a transformar esa realidad, y por tanto tenemos que tener en cuenta cuáles son esos conocimientos, dónde los aplicamos, para que no son útiles y de qué manera nosotros podemos insertarlos en la actividad que realizamos. Se aprende entonces a transformar la información con el uso productivo de estos mensajes recibidos, haciendo significativos estos mensajes desde una ubicación contextual y apropiándonos de los métodos de la ciencia y la tecnología. Mecanismos de autoformación desde las invariantes del conocimiento. Por tanto, es muy importante enseñar a nuestros estudiantes a aprender, a buscar el conocimiento, a descubrir el conocimiento, a entender nuestra realidad y a transformar nuestra realidad, a la vez que nos transformamos a nosotros mismos. Es así entonces como surge el enfoque de competencias para la educación y la capacitación, en el que estuvieron presentes las normas dictadas por la empresa, evidentemente. Surgen, entre otros criterios, por la inercia de las empresas en la capacitación de sus trabajadores por diferentes causas, lo que influye en la introducción de un sistema de gestión por competencias, con consecuencia en los sistemas formativos, por tanto, tributando a ello. Llegamos entonces a entender ese enfoque por competencia a través de los dos pilares de la educación para las competencias, que se basan fundamentalmente en la funcionalidad y la significatividad de los aprendizajes. Para lograrla, estos dos objetivos, mientras se transmiten conocimientos, los alumnos trabajan en sus valores, sus destrezas, sus actitudes, sus habilidades, y evidentemente lo muestran continuamente en su desempeño. Esta nueva tendencia promueve una revalorización del aporte humano a la organización y a la búsqueda de la competitividad. De ahí que la aparición del concepto de competencia laboral, nacido en la práctica productiva, vaya calando cada vez más en la esfera educativa de los diferentes niveles. Las competencias entonces deben verse a partir de un vínculo cada vez más estrecho entre la formación, la gestión y el trabajo, donde los procesos educativos, la educación superior y la formación integral universitaria juegan un papel fundamental. Se ve además como un conjunto de atributos, habilidades, capacidades complejas e integradas, las cuales son necesarias para la actuación inteligente y oportuna en situaciones específicas de cada uno de los contextos. La formación basada en competencias, según Mertes en el año 2000, se entiende como la capacitación que se refiere a todos los actos o eventos formativos relacionados directa o indirectamente con el mejoramiento del desempeño en el trabajo
y con el desarrollo profesional de la persona, sin desligarnos de el ser biopsicosocial que somos y que evidentemente estamos de alguna forma influenciados por nuestra experiencia de vida, por las características personológicas que tenemos y nos identifican de otros. Se conciben entonces diferentes diseños curriculares dirigidos a la formación por competencias. Lo que la persona hace, que no es más que la actuación, tiene que distinguirse de lo implícito, por tanto, de la competencia. Si bien generalmente se utiliza la vía de la actuación para conocer e identificar las competencias, es un error considerar que la competencia se reduce a la actuación. La competencia no es una mera actuación, no es un mero cúmulo de conocimientos, ni de habilidades, ni de capacidades. Una competencia no es una habilidad, no es una actitud aislada, sino la unión integrada y armónica de todos estos aspectos en el desempeño de una actividad laboral concreta. Esto es un elemento que tenemos que tener muy claro a la hora de entender nuestro proceso de formación por competencia, a la hora de planificar o concebir este currículo por competencia, este proceso de formación por competencia. Por eso entonces hacemos un análisis, una caracterización general para entender las diferencias fundamentales que existen entre habilidad, capacidad y competencia, que nos permite identificar y distinguir una de la otra, porque en muchísimos casos podemos ver una competencia definida como una habilidad o definida como una capacidad. Sin embargo, una competencia es mucho más que una habilidad, es mucho más que una capacidad. Es la integración entre muchos elementos que tenemos, de los cuales hemos estado trabajando. La habilidad, por tanto, según Tejeda Díaz, se entiende como un conjunto de acciones psíquicas y prácticas que debe realizar el sujeto y que tiene su base en la actividad. La capacidad, según criterios de Rubinstein, es una premisa y resultado de la actividad y es una potencialidad para una determinada esfera o actividad. La competencia, por su parte, es la capacidad expresada en la práctica a través del criterio de González-Maurer. Es la integración de lo conceptual, lo metodológico en el desempeño y es un conjunto de atributos, habilidades y capacidades complejos e integrados para, de algún modo, visualizarlo o aplicarlo en la práctica educativa, social y laboral, según criterio de González Rivero. La capacidad, por tanto, se asume como el poder para realizar un acto físico o mental, ya sea innato o alcanzado a través del aprendizaje, y la habilidad constituye la posibilidad de poder realizar determinadas acciones llevando a cabo actividades y éstas se convierten en su esencia, es decir, la posibilidad de poder hacer. Estos son elementos que tenemos que tener muy claros a la hora de entender la formación por competencia, a la hora de planificar nuestro proceso. En general, en algunas de las definiciones de competencia, predomina lo cognitivo como esencia. En otros casos, hay una tendencia conductista, como la de Dalziel y Cubeiro en 1996. No obstante, en los estudios posteriores de Anzorena, Feliu Salazar y Merten, aparece la perspectiva psicológica con protagonismo significativo en la definición de competencias. En este sentido, hay un análisis acerca del empleo del término competencia en el ámbito gerencial. Entre lo más significativo de sus apreciaciones, se destaca que las competencias combinan lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. Este concepto de competencia, por consiguiente, lleva asociados varios elementos que no pueden desligarse uno del otro, por tanto están interconectados. Se perciben entonces las competencias como la integración holística y sinérgica de conocimientos, habilidades, valores, actitudes, motivaciones y destrezas demostradas en contextos sociolaborales diferentes y cambiantes, poniendo en práctica las experiencias y los principios básicos saber, saber hacer, saber ser, saber emprender, saber estar, saber compartir y vivir en colectivo académico, laboral y social. Esta formación por competencia se ve entonces como un verdadero proceso desarrollado.
Al mismo tiempo, existen tantas clasificaciones de competencias como autores han incursionado en el estudio de las mismas. Y nos atrevemos entonces a hacer una clasificación de ellas que agrupa, o consideramos que agrupa, los elementos fundamentales que las distinguen a cada una de ellas, viendo dentro de las competencias humanas como las más globales, las más totalizadoras, las más abarcadoras, como imprescindibles para la vida y el desempeño en cualquier actividad y contexto en el cual nos estamos relacionando, tanto contexto social, académico, laboral, familiar, etc. Al interior de estas competencias humanas nos encontramos las competencias generales o, en algunos casos, definidas como competencias clave, por lo tanto, competencias generales, competencias clave, que abarcan casi todas las profesiones, oficios y perfiles, distinguiendo a cada una de las particularidades de ellas. Al interior tenemos las competencias profesionales, que no son más que la vinculación de actividades profesionales específicas de un área de estudio. Ya estas competencias profesionales sí se van a distinguir a una determinada profesión, una determinada área, un determinado área del saber en este sentido. Dentro de las competencias profesionales entonces encontramos las competencias básicas, específicas, laborales, de dirección y otras muchas que pudiéramos encontrar al interior de ellas. Las competencias básicas se adquieren como resultado de la formación básica de una determinada actividad. Las competencias específicas están directamente relacionadas con el ejercicio de la profesión a la cual estamos tributando, sobre la cual estamos formando y por supuesto sobre la cual estamos incidiendo en ese currículo por competencias que queremos proponer, promover, realizar, ejecutar y evidentemente evaluar. Las competencias laborales están vinculadas directamente al perfil profesional del cargo que ocupa y las competencias de dirección es la combinación de los conocimientos, destrezas, comportamientos, actitudes para ser eficaz en diversos entornos organizacionales. Esta clasificación de competencias no podemos desligarla de ese análisis, de esa trayectoria que ha tenido la conceptualización de competencias que continúa evolucionando desde el mundo empresarial, desde esa actividad económica hasta esa actividad económica, laboral, hasta la esfera educativa que estamos trabajando en este minuto. La formación secuencial de las competencias entonces pasa o tiene un matiz muy importante sobre las destrezas. Por tanto, la formación integral en las universidades tiene un vínculo muy marcado con la producción y los servicios, desde la vinculación durante el proceso de formación, viendo entonces un grupo de destrezas técnicas, humanas y conceptuales, donde las destrezas técnicas se vinculan a los conocimientos que tenemos que dominar, que tenemos que conocer, que tenemos que saber y que tenemos que ser capaces de aplicar en la práctica. Las destrezas humanas están más vinculadas a las actitudes y los valores que tenemos que ser capaces también de desarrollar, aplicar, entender. Y las destrezas conceptuales están más vinculadas con las habilidades que tenemos también que desarrollar en cada una de nuestras esferas. Este proceso se visualiza entonces para la formación de las competencias. Pero este proceso, viéndolo como la integración de estas determinadas destrezas, no podemos olvidarnos, no podemos dejar de verlo desde la estructura interna que poseen las competencias, donde están transversalizadas por los conocimientos que son un elemento clave dentro de ellas, pero al mismo tiempo integran un grupo de tareas, un grupo de acciones, valores, actitudes, habilidades que se van desarrollando, que se van fomentando, que se van logrando con la integración de todas estas tareas, acciones, valores y actitudes. A su vez, un grupo de capacidades también que se van a ir trabajando y finalmente el logro de la competencia que queremos formar o que queremos trabajar en este sentido. Todo esto sin olvidar las motivaciones, los intereses, las ansiedades, los deseos de hacer y por supuesto esa alta motivación que tenemos por la actividad, la esfera y el proceso que estamos desarrollando. En este sentido, se debe evaluar no solo el logro del objetivo, sino el qué, el camino, el proceso, el cómo se llegó a. Porque perfectamente nos podemos encontrar una persona que no fue capaz de desarrollar una determinada competencia, sin embargo, llegó hasta un momento parcial. Y tenemos que continuar trabajando con esas personas en nuestro proceso formativo, en esa formación que tenemos en la universidad, para que logre el desarrollo de determinadas competencias.
Por tanto, también es importante evaluar el proceso de cómo llegó a su formación. Evaluar en cada momento el desempeño y el rol asumido por cada uno de nosotros, por cada uno de los estudiantes al interior del grupo, teniendo en cuenta la actividad particular que realiza cada uno de estos estudiantes. Por tanto, esa formación de las competencias las tenemos que ver al interior del grupo, viendo al grupo como el equipo de trabajo, los equipos de proyecto, los equipos de seminario, los equipos que se agrupan, que se forman al interior del aula, del espacio más cerrado de formación, viendo entonces ese grupo como el proceso de formación de competencias generales desde y hacia el interior de ese grupo, particularizando en el sujeto. Por tanto, en ese grupo va a estar influenciado por el microentorno, por el mesoentorno y por el macroentorno. El microentorno no es más que la universidad corporativa, la escuela ramal, ya sea si estamos a nivel de pregrado o a nivel de posgrado. Entonces, ese microentorno en el cual nos estamos desarrollando, en el cual trabajamos, en el cual nos insertamos, en el cual interactuamos de alguna manera. El mesoentorno, que es la empresa, la entidad, la organización en la cual vamos a ir a trabajar, o bueno, en este caso puede ser la escuela, donde estamos desarrollando determinadas actividades docentes. Y el macroentorno es ese macroentorno sociocomunitario donde vivimos, donde está enmarcado, donde está enclavada esa escuela, esa empresa, esa organización, esa entidad. Por tanto, este proceso de formación de competencias parte de ese grupo donde cada una de las personas, cada uno de nosotros, es una misma persona que está influenciado por muchos entornos. Por ese microentorno, que es donde nos formamos, donde nos desarrollamos, donde interactuamos más directamente, por ese mesoentorno, que es donde trabajamos, y por ese macroentorno, que es donde nos desarrollamos con más socialmente, por así decirlo. No podemos entonces deslindarnos de esta característica del proceso de formación de competencias. Esto posibilita que se vaya desarrollando el pensamiento en equipos. Pensamiento en equipo que va a ir de lo más general a lo particular y de ahí a lo singular, a partir de determinadas funciones, tareas, acciones y operaciones que se le van a ir dando al estudiante para llegar a esa formación de competencias que necesitamos, ansiamos y queremos cada uno de nosotros. Este proceso se sustenta básicamente en los pilares del conocimiento, que no es más que aprender a aprender, que es adquirir conocimientos de la comprensión, aprender a hacer, influir sobre el propio entorno, aprender a vivir juntos, participar y cooperar en las actividades, aprender a ser, crecer como sujetos englobando los pilares anteriores y evidentemente aprender a emprender, que es de los más recientes, que no es más que desarrollar todo el talento, la creatividad, la gestión de procesos y la autogestión, lo cual establece pautas que rigen el proceso formativo desde, para la vida y por consiguiente para el desempeño. Este proceso sistémico de la formación de competencias parte de un diagnóstico de la situación que encontramos a través de un inventario de necesidades de formación. A través de ello se plantea un plan de formación que tiene mucho que ver con la decisión en cuanto a la estrategia a seguir de este proceso formativo. Está la ejecución de la formación, que pasa por el proceso de implementación, la evaluación y el control, que es la evaluación de los resultados del entrenamiento, de la actividad en sí, todo lo cual tiene una fuerte retroalimentación, un reinventario de las necesidades que tenemos al concluir ese proceso. Evaluamos los resultados, al mismo tiempo nos retroalimentamos y reinventamos entonces, reinventariamos las necesidades de qué formamos, cómo formamos, en qué formamos, dónde formamos, cuándo formamos, quién formamos, a quién formamos, qué elementos son los que tienen que tipificar a este proceso de formación y que con mayor intencionalidad tenemos que trabajar. ¿Cuáles son los aspectos a los cuales tenemos que tributar con mayor intencionalidad? ¿Cómo tributar entonces esas competencias de trabajo que realizamos desde el lugar donde nos encontramos, del modo de actuación que tenemos que potenciar en nuestros educandos?
Ahora bien, un análisis particular al margen de este proceso sistémico de formación por competencia, que cabe preguntarnos, digamos, si la visión entre el mundo laboral y el mundo formativo entra en contradicción. Pues no. Es una aseveración total. La visión del mundo laboral y la visión de la formación no se contraponen. Porque para que la competencia se exprese en el mundo laboral, se trabaja desde esa concepción en el proceso formativo, simulando situaciones, estudiando casos, trabajando en equipos. Y por supuesto, esto se expresa al graduarse cada uno de los estudiantes o al culminar un proceso o una capacitación posgraduada. El entorno productivo trabaja por competencias y las universidades, por tanto, deben insertarse en este proceso de formación de competencias. El sistema empresarial trabaja las competencias y muchos modelos de formación no están concebidos en esta concepción, por lo que debe tributarse desde el proceso formativo a este proceso de formación de competencias, pero desde el mundo educativo para lograr ese desempeño en el mundo laboral. Tenemos que preparar a nuestros estudiantes desde la universidad para cuando salgan a desempeñarse sus funciones, su profesión, bueno, pues logre demostrar esas competencias adquiridas durante la universidad. Las competencias, además, se forman y se desarrollan en la práctica, se demuestran en la práctica, integran tareas profesionales en las evaluaciones desde la práctica, todo lo cual incide en una mayor preparación de los futuros egresados para desempeñarse exitosamente en la práctica, en la esfera laboral, en su puesto de trabajo, llegado el momento. Y en el caso del posgrado, también incide en esa preparación que van a ir adquiriendo a lo largo de ese proceso de posgrado, de capacitación, de entrenamiento, diplomado, curso independiente, etcétera, que le va a ir a tributar directamente al ejercicio de su profesión y por consiguiente el desempeño tiene que ser necesariamente cada vez más exitoso en el logro de sus competencias. Se asumen entonces para esto los modos de actuación a través de los criterios de Adine, de Fátima Adine, 2006, donde los modos de actuación constituyen una generalización de los métodos profesionales, lo cual permite actuar sobre los diferentes objetos inherentes a la profesión con una lógica que refleje el egresado. Se va aprendiendo los contenidos esenciales de la ciencia durante el proceso de formación profesional, pero en interacción con la lógica esencial de cada una de las profesiones. Los modos de actuación constituyen el saber, el hacer, el ser de ese profesional, expresándose en su actuación, suponiendo por tanto la integración de los conocimientos, las habilidades, los valores, las actitudes que aseguren ese desempeño y están contenidas por tanto en las competencias. Se contribuye de este modo a la formación integral desde los modos de actuación porque se es mejor profesional en la medida que mejor preparado se esté. Esto nos permite preguntarnos, nos lleva a preguntarnos qué rol asume el profesor universitario ante el proceso de formación de competencias. Para enseñar por competencias, el docente debe tener competencias, valga la redundancia. Por tanto, los métodos en la clase deben tender a ser activos, productivos, proponer, de alguna forma, interactuar o propiciar el desarrollo de la creatividad, la independencia cognitiva del estudiante, permitir que el estudiante descubra, que aprenda haciendo, descubriendo, que aprenda a aprender, brindarle herramientas para que sepan descubrir ese conocimiento y que, por supuesto, aprendan entonces a aprender. El papel del profesor, en este caso, es de guía, tutor, líder en la conducción del estudiante y, por tanto, no debe ser un mero transmisor de conocimiento y no dar el saber, sino construir ese saber con los estudiantes, apoyándose en esas historias de vida que tienen, en esos conocimientos previos y en esas, de alguna manera, experiencias con las cuales llegan los estudiantes a nuestras aulas. La formación en este sentido debe ser sistémica, partiendo del modelo de formación
de los proyectos formativos y finalmente de los programas y actividades. Sistémica, porque parte de una representación ideal del proceso de formación y apunta a lo prospectivo, por tanto a una visión de futuro y a una gestión de cambio. Los proyectos formativos, por su parte, tienen una estrategia curricular formativa para cubrir las necesidades de formación básica y apuntan a lo estratégico. Los programas y las actividades tienen una acción formativa por sí mismas, apuntan a lo táctico, a lo más inmediato, a lo más operativo. Por tanto, los tres se complementan en este sentido, trabajando desde lo más inmediato, desde lo más operativo, lo estratégico y finalmente a esa visión prospectiva a la cual tenemos que tributar. En este elemento influye el estilo personal de cada profesor, la experiencia que se tenga, la edad, el carácter, la personalidad, el nivel científico y cultural, la inteligencia y dominio del tema, los conocimientos pedagógicos y didácticos, el dominio de la psicología, el dominio de técnicas grupales, el saber movilizar el aula e interactuar con los estudiantes para lograr que ellos develen todos esos conocimientos que poseen y aplicarlos, utilizarlos y de algún modo aplicarlos en el aula para que el resto de los estudiantes también se integren y también trabajen en este sentido. Lo que permite, por tanto, explicar cómo determinados maestros logran con iguales recursos materiales y humanos resultados muy por encima de lo que alcanzan otros, porque tiene que ver con la personalidad de cada cual. El punto de diferencia está en ese algo más que estos maestros aportan cuando logran ese estilo adecuado para la situación precisa que se da en cada uno de nuestros espacios educativos. La formación por competencia, por su parte, tiene que jugar roles particulares al interior de los grupos en los cuales trabajamos. Por tanto, definiendo muy claramente cuál es el rol del grupo, del profesor y de cada uno de los estudiantes, o de los estudiantes particularmente. Los profesores tenemos que ser conscientes de que somos responsables de la formación. De la formación, en este caso, de las competencias desde y en cada año académico, vinculados a los modos de actuación y al desarrollo de los estudiantes en cada actividad realizada dentro o fuera del aula, siendo el máximo dirigente del proceso de formación. Los estudiantes son los responsables activos de su aprendizaje. Están orientados hacia las competencias, este aprendizaje, pero el desempeño profesional y su empleabilidad desde lo académico, lo laboral y lo investigativo tiene que ser necesariamente intencionado por parte de ese profesor responsable de la formación de estos estudiantes para que ese aprendizaje sea significativo. El grupo, por su parte, es responsable del desarrollo de lo aprendido. En ese momento, en el grupo, es un espacio de socialización donde se logra el aprendizaje cooperativo, que se manifiesta el logro de las competencias desde lo académico, lo laboral y lo investigativo. En cada una de las actividades, las tareas, las acciones y las técnicas utilizadas en el aula para el logro de ese aprendizaje. Por tanto, el maestro o profesor líder tiene la autoridad, es reconocido, es aceptado por los estudiantes de manera espontánea. Los estudiantes tienden a cumplir las tareas de forma voluntaria y con un sentido de alta satisfacción cuando son orientados por este profesor líder. La pertenencia al colectivo es considerada como algo meritorio por parte de los estudiantes. La palabra, el criterio, sus orientaciones se encuentran fácil y rápida respuesta en los estudiantes. En ciertas circunstancias puede sustituir a la autoridad formal en este sentido. Lo que nos lleva entonces a hacer un análisis viéndolo como el primer paso de la gestión, que es el papel del docente, que es el dirigente de este proceso formativo y por tanto debe llegar a ser ese profesor líder que todos ansiamos, necesitamos y queremos en nuestros espacios de formación. Tenemos entonces una comparación entre el profesor tradicional y el profesor líder, lo que nos encontramos en muchos casos, en muchos momentos, y el profesor que aspiramos, que queremos y que evidentemente es ese profesor que es capaz de desarrollar, de promover y de enseñar a través de, lograr el logro de las competencias. Este profesor líder reconoce la necesidad de cambio, desarrolla ese cambio, innova, crea, se concentra en sus estudiantes y por supuesto los
los motiva, promueve su participación, les inspira confianza. Ejerce un control mínimo necesario porque atiende a los objetivos a largo plazo, es disciplinado, pero al mismo tiempo es independiente. Promueve el saber, enseña a aprender, aprende, trabaja directamente con el estudiante y no le da los saberes hechos, habla, escucha y hace hablar, evalúa junto con el grupo, trabaja con el grupo, tiene en cuenta todos los elementos que le aportan en el aula, que en muchos casos se desechan, pero tenemos que ser capaces de reconocerlos y aprovecharlos a nuestro favor para este proceso de formación. Y por supuesto, hace las cosas que se deben hacer. Este profesor universitario entonces debe tener un verdadero nivel universitario, una superior competencia, una edificante calidad humana, debe ser guía y ejemplo para el estudiante en lo técnico y en lo humano. No basta con tener amplios conocimientos de una temática particular, tiene que ser capaz de llegarle al estudiante, de motivar al estudiante y de desarrollar en el estudiante esas competencias que tanto necesitamos. Por su parte entonces dirige el aprendizaje, tiene una experiencia científica y pedagógica, portador de cualidades y actitudes que le permiten desempeñarse en esa responsabilidad a través de métodos para transformar la información con un carácter científico, es ejemplo personal en cuanto a prestigio sociopolítico, docente, científico, técnico, pedagógico. Por tanto, enseña a pensar, enseña a estudiar, enseña a investigar, enseña a trabajar. Y esos son los profesores universitarios que de alguna manera necesitamos en nuestras aulas en este minuto, en este momento, para tributar a esa formación de competencia y por consiguiente a esa eficiencia, eficacia y productividad en todos los contextos en los cuales nos vinculamos. Por tanto, en todo sistema social están presentes los diferentes saberes. Cada profesión se construye sobre la base de ellas. La escuela, a través del currículo, selecciona de esos sistemas de saberes lo que el profesional necesita conocer para resolver una determinada gama de problemas en el sistema social, lo que evidentemente lo hace eficaz. Este proceso didáctico hace que la adquisición de saberes sea más eficiente. Estos procesos, por su parte, tanto el curricular como el didáctico, bajo un sistema pedagógico, relacionan el sistema en el mundo de la escuela con el sistema en el mundo de la vida, lo que lo hace efectivo. Estos son criterios que se manejan por Carlos Álvarez de Sáez en el año 2003 y que tienen alta vigencia. Es por ello que la formación profesional transcurre mediante un proceso que no termina en los años de la carrera, sino es un aprendizaje permanente, inacabado, a lo largo de toda la vida. Un individuo se consolida como profesional cuando ha transitado por los procesos de formación profesional o docente educativo de la carrera y por el proceso de profesionalización. Este proceso de formación profesional, al que contribuye a formar cualidades de la personalidad, se desempeña como profesional durante la solución de problemas que se presentan en su esfera laboral con un profundo sentido innovador y el proceso de profesionalización como el que desarrolla el egresado en la solución de los problemas que enfrenta en su labor es muy importante para tributar a esa formación de competencia. Estos planteamientos, por tanto, muestran la significación, la importancia que posee la formación profesional en la cual forja las futuras generaciones, que son las que deben garantizar la sostenibilidad social, no solo de las instituciones de educación superior, sino del desarrollo eficiente, eficaz y sostenible de la sociedad toda. Para lo cual la formación desde las competencias es un elemento imprescindible a tener en cuenta. Son los elementos que queríamos tratar con ustedes. Hasta aquí lo que traíamos preparado. Esperamos que cumplan sus expectativas, que aumenten su motivación e interés por las competencias, su estudio, su profundización y bueno, invitarlos a continuar interesados en el tema de las competencias, lo cual sería un gusto. Entonces habremos cumplido entonces el objetivo en ese sentido. Muchas gracias.